Hola a todas y todos. A nosotros del grupo 6 nos correspondió analizar el caso de Karen Atala Rifo y sus hijas versus el Estado de Chile. Ese caso trata básicamente sobre la lesión al principio de discriminación por razón de orientación sexual. Y esto se da dentro de un proceso judicial, dentro de un proceso de guarda, crianza y educación. En síntesis, en el 2002, esta persona, Atala Rifo, decide finalizar una relación de matrimonio y viene a iniciar una relación de convivencia con una persona del mismo sexo, habiendo en este caso hijas menores de edad. En 2003, el padre de estas menores de edad interpone una demanda de custodia, aduciendo que esta convivencia pues viene a afectar el entorno familiar. Y un juzgado de menores en este año viene a denegar la solicitud del padre. Posteriormente, en el 2004, un tribunal de apelaciones viene a confirmar esta sentencia, pero ese mismo año la Corte Suprema de Justicia de Chile viene a darle la razón al padre de las menores y le da la custodia a este. Posteriormente, el padre de las niñas presenta un recurso de queja contra la Corte de Apelaciones de Temuco, y es así que el 31 de mayo del 2004 la cuarta sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile acoge con lugar ese recurso de queja al venir a considerar que era importante tomar en consideración o tomar como análisis el interés superior de las menores de edad antes que cualquier tipo de derecho que podían venir a alegar aquí los progenitores. En ese tanto, pues, le vino a conceder pues la tuición definitiva al padre de las niñas menores de edad. Para fundamentar esta decisión, la Corte pues vino a tomar en consideración los siguientes argumentos. Número uno, pues vino a tomar en consideración el testimonio de las personas cercanas a las menores de edad, como lo eran en este caso las empleadas de la casa, que hacían referencia a los juegos y a las actitudes que las niñas venían a demostrar algún tipo de confusión ante la sexualidad materna que no han podido menos que percibir en la convivencia en el hogar con su nueva pareja. También vino a considerar que la señora Atala pues había antepuesto sus propios intereses, postergando así los intereses de las personas menores de edad. Esto especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que se venía a llevar a cabo pues la educación y la crianza de sus hijas separadamente del padre de estas. Asimismo, la Corte vino a considerar la eventual confusión de roles que podían producírseles a las menores de edad por la carencia de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino. Esto, a criterio de la Corte, pues venía a configurar una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores de edad, respecto de las cuales debían ser protegidas. Y otro punto en consideración que tomó aquí la Corte para darle la tuición definitiva al padre era considerar que era evidente que su entorno familiar excepcionalmente se venía a diferenciar del entorno de sus compañeros y compañeras de colegio, y asimismo las relaciones de la vecindad donde éstas venían a habitar hacían que las mismas fueran un objeto de exposición para sufrir algún tipo de aislamiento o algún tipo de discriminación que vendría a afectar pues el desarrollo personal de las menores. Por estos hechos fue que la Corte tomó la decisión de venir a darle la tuición definitiva al padre de las niñas. Si vemos bien, aquí se le vienen a violentar los derechos fundamentales de doña Karen y sus hijas. Si vemos bien, hasta hay actos discriminatorios en cuanto a la orientación sexual de doña Karen. Desde un principio, el padre de estas niñas interpone un recurso donde alega que como doña Karen convive con una persona del mismo sexo, esto viene a causarle un daño irreparable a sus 3 hijas. Y aquí es donde entra en juego la Corte Suprema de Chile, donde resuelve a favor de este señor y le otorga la custodia de esas 3 niñas. Si vemos bien, doña Karen es la perjudicada al no tener un rol tan importante como es el de madre. Por eso no nos podemos quedar hasta aquí y debemos buscar
instrumentos internacionales como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el artículo 1 es muy claro: la obligación de respetar los derechos de cada persona. Si vemos bien, aquí no se le respeta ningún derecho a doña Karen, más bien hasta se le violenta el derecho hasta la intimidad y el derecho a la familia. El artículo 8 está en las garantías judiciales. Se debe velar por toda la situación que pueden vivir esas niñas cuando desde un principio la custodia la tuvo doña Karen. Se pierde porque la misma sociedad se ha encargado de hacer actos discriminatorios en cuanto a raza, género, sexo y la misma orientación sexual. El artículo 11 está el derecho a la honra y a la dignidad. ¿Cómo se debe sentir doña Karen como persona? ¿Cómo va a estar la dignidad de ella si ha sido violentada, ha sido señalada por la sociedad, donde hay una resolución donde se resuelve a favor del padre de las niñas? El artículo 17 está la protección a la familia. De igual manera, nunca se protegió el interés de los niños, cuando desde un principio siempre estuvieron anuentes a estar con la madre. El artículo 24 está la igualdad ante la ley. Si vemos bien, ¿qué igualdad hay si no se está resolviendo como debe ser conforme a derecho? Ni siquiera está bien fundamentado. Y el artículo 25 está la protección judicial, que es aquí donde se debe de buscar quién es la persona idónea para tener la custodia de estas niñas. Específicamente en este caso no solo se violentan los derechos de la señora Karen Atola en relación, como ya lo ha indicado mi compañero Carlos, de su derecho de igualdad y de no discriminación por su orientación sexual, además de las garantías procesales que se ven violentadas por parte de la Corte Suprema chilena, sino que también se dan violaciones en relación a sus hijas y a los derechos que éstas tienen como sujetos del proceso. Y esto es una de las principales situaciones que no es tomada en cuenta por parte de la Corte Suprema de Justicia en relación a la Convención de Derechos del Niño, que en el numeral 2 establece que las personas menores de edad deben ser sujetos del proceso y no objetos dentro de los procesos judiciales. En este sentido, de acuerdo al interés superior del niño, debe valorarse por los entes juzgadores cuál es el interés de la persona menor de edad, cuáles son sus deseos y deben de ser escuchadas en el proceso. En este caso en particular no se escucha a las menores, no se escucha cuál es la voluntad de estas de mantenerse con su madre, sino que se toma la decisión objetivizándolas de trasladarlas del núcleo familiar que mantienen con su madre, con la pareja sentimental de esta, y de sacarlas de esta esfera de custodia y trasladarlas a vivir o bajo la guardia y crianza más bien del padre. Se da un análisis que consideramos que viene a ser totalmente subjetivo por parte del ente juzgador, en el cual se analiza que incluso podría haber una confusión de roles sexuales por parte de las menores, eventualmente por convivir con una pareja del mismo sexo. Además de eso, que podrían ser sujetas de algún tipo de discriminación social, ya que en su entorno no hay más parejas que sean del mismo sexo. Y por último, también y de manera totalmente subjetiva, se viene a decir que los menores tienen derecho a tener una familia normal y tradicional, lo cual es una apreciación del juzgador y que incluso sobre este punto en específico la Corte Interamericana viene a indicar que olvida la Corte Suprema de Justicia chilena que existen diferentes modelos de familia y que no existe un único modelo de familia, por lo cual en este caso en particular ya existía un núcleo familiar de las menores, ya existía una familia que proteger, y esto conforme a los numerales 11 y 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo cual es que consideramos que efectivamente se violentan los derechos de las menores de ser escuchadas dentro del proceso, y así también no se protege su núcleo familiar, tal como es un mandato no solo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que específicamente de la Convención de Derechos del Niño.
Como conclusión, en cuanto a los hechos relacionados con la investigación disciplinaria, la Corte manifestó que no observaba ninguna relación alguna entre un deseo de proteger la imagen del Poder Judicial y la orientación sexual de la señora Atala, ya que la orientación sexual o su ejercicio no pueden constituir bajo ninguna circunstancia fundamento para llevar a cabo un proceso disciplinario. Esto pues no existe relación alguna entre el correcto desempeño de la labor profesional de la persona y su orientación sexual. Por esto, concluyó que era discriminatoria una diferenciación entre una indagación disciplinaria relacionada con la orientación sexual. Es por esto que se considera que el Estado vulnera el artículo 20 en relación con el artículo 1.1 de la Convención, esto en perjuicio de Karen Atala Rifo. Por otra parte, la Corte constató que si bien la investigación disciplinaria se inició con un fundamento legal y no terminó con una sanción disciplinaria en contra de la señora Atala por su orientación sexual, sí se indagó en forma arbitraria sobre ello, lo cual constituye una interferencia al derecho y a la vida privada de la señora Atala. Este evidentemente se extendía a su ámbito profesional. Por lo tanto, el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida privada, reconocido en el artículo 11.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de doña Karen Atala Rifo. Respecto a la protección de la garantía de imparcialidad subjetiva, la Corte consideró que existieron prejuicios y estereotipos que fueron manifestados en el informe emitido por el ministro visitador. Esto demostraba que quienes realizaron y aprobaron este informe no fueron objetivos respecto a este punto y que, por el contrario, dejaron plasmada su posición personal respecto a la orientación sexual de la señora Atala en un ámbito disciplinario en el que no era aceptable ni legítimo un reproche jurídico por este hecho, por lo que se estableció que la visita extraordinaria y la investigación disciplinaria se realizaron sin la imparcialidad necesaria. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado vulneró el artículo 8.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de Karen Atala Rifo. En cuanto a las reparaciones, la Corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación y adicionalmente ordenó al Estado las siguientes medidas de reparación. La primera es que se debe brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de las instituciones públicas de salud especializadas a todas las víctimas que así lo soliciten. Como segunda medida, publicar el presente resumen oficial de la sentencia por una sola vez en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional y la totalidad de la sentencia en un sitio web oficial. Como tercera reparación, se compromete el Estado a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso que nos ocupa en esta ocasión. Como cuarta medida es que el Estado continúe implementando en un plazo razonable programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial. Como última medida, se obliga a pagar determinadas cantidades por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos según corresponda. Muchas gracias por su atención y esperemos que haya sido de su gusto el énfasis y el enfoque que le dimos al presente caso.